estamos contentos esta mañana. Es un privilegio estar en la casa de Dios, es un honor cantarle al Señor, es una bendición que Él nos permite, nos da la oportunidad de congregarnos y poderle cantar estos cantos al Señor. Estas semanas atrás hemos estado predicando sobre predicaciones que estimulan, hermanos, la esperanza de cada uno de nosotros. Déjenme agarrar mi cosita del PowerPoint. Sabe, hermano, está dentro en el maletín en algún lugar por ahí. Entonces, hemos estado predicando sobre temas que estimulan nuestro corazón, que nos dan esperanza a cada uno de nosotros. El domingo pasado ustedes van a recordar que estuvimos predicando sobre solamente no te dejes caer. Y en realidad cada uno de nosotros necesita, hermanos, ese tipo de inyecciones espirituales para pedirle al Señor su fortaleza y para pedirle sus bendiciones. Estas semanas atrás, en donde ha habido tormentas horribles en Houston, en Miami, en Cuba, en Puerto Rico, en República Dominicana, en lo que es Centroamérica, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, hermanos, nos hemos visto asustados con estas tormentas, porque han sido tormentas, hermanos, pero bien radicales, tormentas, yo diría que de las más terribles que hemos visto en nuestros tiempos. Sin embargo, después de cada tormenta, como que Dios se encarga de restaurar y de darnos la paz. Eso fue lo que sucedió en el mar de Galilea, lo que se le conoce también como el lago de Galilea. Yo quiero llevarlos al Evangelio de Marcos en el capítulo 5, versículos 35 al versículo 41, porque quiero que veamos esta mañana cómo Jesús está en medio de nuestras tormentas. Cómo el Señor Jesucristo calmó la tempestad frente a sus discípulos en medio del lago de Galilea. ¿Están conmigo, hermanos? Miren lo que dice el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 35 al versículo 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, hablando Jesús, les dijo, noten ustedes esta frase, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas. ¿Están conmigo? Amén. ¿No? Espérame. Marcos 5, 35. Ok, perdón, ¿cómo? O en Marcos 4, 35. Ok, denle vuelta a un capítulo, por favor. Retroceda un capítulo. Por eso los veía confundidos, hermanos. Siempre que estén confundidos, díganme, ok, hermanos. Muy bien, vamos. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Ahí sí estamos bien. Estábamos equivocados nada más por un capítulo. Nada más un capítulo. Muy bien, vamos. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, y noten bien esta frase, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Noten ustedes que Jesús les da una afirmación en el versículo 35. Dice que aquel día cuando llegó la noche, ¿qué les dijo Jesús? Les dijo con toda seguridad, pasemos al otro lado. Y debemos recordar un principio muy interesante, que si Jesús nos dice que pasemos al otro lado, es que vamos a pasar al otro lado. Si Jesús nos dice, les voy a derramar lluvia de bendiciones, tenemos que esperar sus bendiciones.
Si Jesús nos dice, yo soy tu sanador, tenemos que esperar que Él es nuestro sanador. Si Jesús nos dice, yo soy tu proveedor, tenemos que entender y aceptar en el corazón que Él es nuestro proveedor. Entonces, Jesús les dice, pasemos al otro lado. Lo que los discípulos menos esperaban es que hubiera una tempestad, una tormenta tremenda en medio del lago de Galilea. Pero Jesús ya les había dado esta afirmación: vamos a pasar al otro lado. Como que cuando ya estaban en medio del lago de Galilea, porque no es un mar, es un lago, cuando ya estaban en medio del lago, vino esta tormenta. Y dice la Biblia que los vientos eran tan fuertes en el versículo 37, pero se levantó una gran tempestad, y note usted, de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. ¿Y dónde estaba Jesús? Jesús estaba durmiendo, no sé qué es la popa, pero estaba durmiendo en un lugar del barco. Y dice la Biblia que mientras Jesús dormía, los discípulos estaban peleando la batalla de esta tormenta, luchando con las olas, y sentían que la barca se despedazaba. Pero una vez más, Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Sí había desesperación, sí había temor, sí había un momento en que los discípulos dudaron probablemente que iban a llegar al otro lado, pero Jesús les había dicho, pasemos al otro lado. Cuando confiamos en la palabra de Dios, cuando creemos en la palabra de Dios, tenemos que armarnos de esa convicción, no solamente en la mente, sino también en el corazón. Tenemos que creerlo firmemente, que cuando Dios te dice que vas a pasar al otro lado del mar, que vas a pasar al otro lado del lago, no importa la barca en que vayamos, si Jesús va con nosotros, pasaremos al otro lado. No importa lo que nosotros pensemos, si Él nos ha dicho que pasaremos al otro lado, vamos a pasar al otro lado. Hermanos, a todos nos llegan tormentas en nuestras vidas. Una tormenta puede ser una enfermedad. Una tormenta puede ser un mal momento que tú estás pasando. Una tormenta puede ser una pérdida de un ser querido. Una tormenta puede ser una quiebra económica. Una tormenta puede ser una mala relación entre padres e hijos. Una tormenta puede ser malos entendidos con tus jefes. Una tormenta puede ser un despido de tu trabajo. Una tormenta puede ser un accidente en el freeway. Una tormenta puede ser un momento mal con tus vecinos. A todos nos llegan tormentas en la vida, pero Jesús nos ha dicho que pasaremos al otro lado. Por eso les digo esta mañana, no importan las tormentas que nosotros podamos tener en la vida, si Jesús nos ha dicho que pasaremos al otro lado, yo les digo, pasaremos al otro lado. ¿Cuántos milagros hemos visto en el Antiguo Testamento? ¿No fue Dios acaso que dividió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel cruzara? ¿No fue Dios acaso el que detuvo el río Jordán para que el pueblo de Israel pasara también a Canaán? El mismo Dios de ellos que detuvo el río Jordán, que abrió el Mar Rojo, el mismo Dios que le dio poder a David para derrotar al gigante Goliat, es el mismo Dios que está entre nosotros esta mañana. Él es el Dios de las tormentas. Él es el Dios de los problemas. Entonces esta mañana yo quiero que cada uno de nosotros, hermanos, salgamos llenos de fe, confiando que si Dios nos ha dicho que vamos a pasar al otro lado, no importa lo que pase en todo el proceso, llegaremos al otro lado. Quiero que vean estas cosas que son muy importantes. No permitas que la desesperación tome control de tu corazón. Los discípulos, hermanos, ¿cómo estaban? ¿Estaban calmados ante la tormenta? La respuesta es no. Estaban desesperados. Démonos cuenta que los discípulos llegaron al punto de la desesperación. Y en el versículo 38, ¿qué le dicen al maestro? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pues, ¿no es cierto que muchas veces podrían ser nuestras propias palabras? Cuando la desesperación toma control de tu corazón, cuando la desesperación toma control de nuestras vidas, hermanos, yo les digo una cosa, somos vulnerables a cometer locuras. Cuando la desesperación invade nuestro corazón,
tomamos decisiones desesperadas, descontroladas, porque, les digo una cosa, porque ya no es el Señor quien tiene el control, sino que somos controlados por la desesperación quien ha tomado el control de nuestras vidas. Estamos en Cristo. Eso no significa que no vendrán tormentas a la vida de cada uno de nosotros, pero recuerda esta promesa de Juan 16:33. Jesús dijo: mis queridos hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ustedes y yo somos hijos del Señor y somos como la niña de los ojos de Dios. Somos un pueblo especial, pero eso no quita que tú no tengas tormentas o problemas en la vida. Pero Jesús ha dicho en el versículo 33 de Juan 16: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el Señor podemos tener paz en medio de la tormenta. ¿Qué dijo Jesús? Que en el mundo tendríamos aflicciones. Él ya nos lo advirtió, que van a venir tormentas, pero Él nos dice dos cosas importantes. Número uno, pero confiad, confiad, confiad. Hermano, no importa lo que estemos pasando, la primera promesa es confiad, confiad, confiad. Es el llamamiento de Dios. Y la segunda es: yo he vencido al mundo. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? El creador de todas las cosas, el que con solo su palabra las cosas se hacen. ¿Qué clase de Dios tendríamos si solo Jesús nos dice que vamos a tener tormentas y pruebas, que a veces nos vamos a encontrar en callejones sin salida, túneles sin luz, olas embravecidas que van a golpear la barca de nuestra vida? ¿Qué clase de Dios tendríamos si Él no nos da esperanza? Si Él nos dijo que vamos a tener aflicciones en el mundo, es verdad, pero también nos ha dicho que debemos de confiar en Él, que Él ha vencido al mundo. Entonces, yo tengo que confiar en el Señor. Él dijo: yo he vencido al mundo, yo Jesucristo. Jesucristo está en medio de tu tormenta. Por lo tanto, hermano, no permitas, no te dejes llevar por la desesperación. En otras palabras, no dejes que la tormenta tome el control de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones. Solo confía, confía y confía una vez más. Hay unas palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:4-7 que me animan cada día, en donde Pablo, estando en la cárcel, dijo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. En otras palabras, en medio de la tormenta, en medio del problema, yo debo aprender a regocijarme, no en mis circunstancias. Pablo dice: regocijaos no en tu tormenta, no en tu problema, regocijaos en el Señor siempre. Amén. Cuando aprendemos a regocijarnos en el Señor, hermanos, por lo menos estamos diciéndole al Señor: Señor, toma control de esta tormenta. Dice Pablo: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el versículo 7 de Filipenses 4 me gusta: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice la Biblia? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Hermanos, esto debe darte tranquilidad al corazón esta mañana. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, Él guarda tu corazón, Él te da paz y Él guarda tus pensamientos en Cristo Jesús. Les digo esta mañana que con las promesas de Dios en medio de nuestras tormentas, no hay razón para llegar al punto de desesperación y que la desesperación tome control de nuestro corazón. Siempre debemos pensar que aunque creamos que Jesús duerme, Él siempre está cuidando de nosotros todos los días, hermanos, día y noche. Los discípulos estaban desesperados porque es verdad, Jesús dormía, pero eso no significaba que no estaba pendiente de ellos. Aunque creas que Jesús duerme, Él siempre está cuidando de ti de día y de noche. Dice la Biblia que Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Que me despierten a mí, hermanos, a las 3 de la mañana es duro. Y sobre todo si estoy teniendo sueños bonitos. Qué feo es cuando
Estás en un sueño profundo y suena el teléfono y uno dice, pero teléfono, ¿por qué no te apagué? ¿Por qué no te puse en vibrador? Estaba soñando que ya estaba en el cielo. Bueno, eso es bonito, pero yo no me quiero todavía al cielo. ¿Cuántos de ustedes se quieren ir al cielo? No, yo sí me quiero ir al cielo, pero en el rapto, cuando Él venga. Yo quiero vivir por lo menos 197 años y seguir dando guerra. Yo quisiera verme en mis dedos, en medio de los dedos, esos arbolitos de trébol que me crecen ahí de tan viejo que soy. Aunque creamos que Jesús duerme, Él te cuida de día y de noche. Hermanos, Jesús conoce nuestras tormentas, Él conoce nuestras pruebas. Jesús no ignora tus penas. Él sabe de las tormentas que están cayendo sobre tu vida ahora mismo. Por lo tanto, el Salmo 121 me dice a mí que David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo se los leo en el versículo 3. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Los discípulos, en un momento dado de su vida, ellos pensaron que Jesús no iba a atenderles, hermanos. Pero aunque Jesús dormía, estaba atento por ellos. Y por eso dice la Biblia: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y tú podrías decir esta mañana, porque he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda, y ponga su nombre, el que guarda a Alicia, el que guarda a Ricardo, el que guarda a Dionisio, el que guarda a Mirna, el que guarda a Juan, el que guarda a Alejandro, no adormecerá, porque el Señor no se duerme, cuidándonos de día y de noche. Sus ojos están, hermanos, atentos todos los días. Y por eso dice en el versículo 5: Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hay una palabra de Jesús que me impresiona en el Evangelio de San Juan 10, 27 al 29. Yo se los leo. Jesús dijo estas palabras: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y mire esta promesa de Dios: y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en las manos del Padre de Jesús, que es Jehová Dios de los ejércitos. Y Jesús dijo: el que está en las manos de mi Padre, nadie lo arrebatará. No importan las tormentas que vengan a nuestra vida, Dios está cuidando de día y de noche de nosotros. Te dijeron que vas a tener una enfermedad y vas a tomar medicina hasta que te mueras. Toma tus medicinas, porque si no te las tomas, te vas a morir antes. Pero Dios está contigo. ¿Cuántas veces, hermanos, decimos, pero mire, yo he escuchado hermanos que dicen: fui al médico y fui por gusto? ¿Por qué fuiste por gusto? Pues no me encontraron nada. Hermano, ¿no deberías estar alegre porque no te encontraron nada? Pero vienen tristes porque no les encontraron nada. Por gusto fui a pagar $70 en consulta y no me hallaron nada. ¿Que hubieras querido que te hallaran una enfermedad? No. Entonces, si no te hallaron nada, tu problema está en la mente. Tu problema es más emocional que físico. Y no importa si tu problema es emocional o físico, el Señor está cuidando de ti de día y de noche. Les digo, si Jesús, hermanos, está en la barca de tu vida, no debes tener temor. Porque si Él está en la barca y estuvo con los discípulos, entonces, ¿por qué vamos a tener temor? No debemos tener miedo. Lo que tenemos que hacer es permitirle a Jesús que Él tome el timón de nuestra barca. Y si Él toma el timón de nuestra barca, entonces vamos a permitir dirigirnos, vamos a permitir que Él nos infunda de su paz. Y si Jesús está en la barca de nuestra vida, entonces tenemos todas las garantías de salir adelante en nuestra barca en medio de este mar en donde hay tormentas. Si Jesús está en la barca de tu vida, entonces
hay un propósito y Dios quiere bendecirte. Miren, hermanos, cada tormenta que nosotros pasamos en la vida son tormentas para hacernos más fuertes. Amén. Son tormentas para que veamos cómo brilla más fuerte el sol. Son tormentas para darnos cuenta que nosotros solos no podemos librarla, que necesitamos la ayuda de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos no se quedaron ahí solamente soportando la tempestad, las olas y los vientos. Ellos buscaron la ayuda del Señor. El problema es que mucha gente en medio de su tormenta lo que hace es darle la espalda a Dios, pensando que Dios duerme y dice: no, Dios se olvidó de mí, Dios ya no tiene cuidado de mí. Hermanos, tenemos que entender que Dios está en control, y si Él está en la barca de nuestra vida, saldremos adelante. Dejemos que el Señor maneje, dejemos que Cristo Jesús vaya piloteando, que sea el capitán de nuestra barca. Muchas veces esa barca de nuestra vida se quiere hundir por los problemas, pero no permitas que tu barca se hunda. Solamente clámale al Señor como hicieron los discípulos y le dijeron: Jesús, ¿no te preocupas? Y Jesús va a decir: hey, ¿cómo no me voy a preocupar por ustedes? ¿Cómo no me voy a preocupar de cada uno de ustedes? Si ustedes son mi tesoro, si ustedes son mis hijos, si ustedes son mi real sacerdocio, si ustedes son mi pueblo escogido, si ustedes son mi nación santa, ¿cómo no me voy a preocupar por ustedes? Cada tormenta que tú pases, hermano, Dios quiere darte muchas bendiciones. Solamente aguanta un poco. Aguanta un poco. ¿Recuerda el mensaje del domingo pasado? No todas las cosas son para siempre. Todo pasa. Dios nos ha dicho que todo es temporal en este mundo. Un día veremos la gloria de Dios, la manifestación del amor de Dios completo, realizado en cada una de nuestras vidas. Lo que necesitamos es permitirle a Jesús actuar en medio de nuestra tormenta. Hermano, cuando nosotros queremos hacer las cosas por nosotros solos, nos va a costar mucho más. ¿Y sabe qué? Al final no lo vamos a hacer. ¿Usted cree que los discípulos, ellos solos, se hubieran librado? No, estaban desesperados. Hermanos, dice que la tormenta, las olas casi anegaban, en otras palabras, casi hundían, despedazaban la barca. Aunque los discípulos eran buenos nadadores, porque ¿quién iba ahí en la barca? Pedro. ¿Y quién era Pedro? ¿Usted cree que Pedro era un simple muchacho analfabeta de la calle? No. Su profesión era, tenía su empresa de pesca. Ese hombre podía nadar mejor que todos los nadadores que hay aquí. Y le aseguro que Pedro no lo hubiera hecho solo si no estaba Jesús ahí en su barca. Lo que tenemos que hacer es permitirle a Jesús que Él actúe en medio de nuestra tormenta. Permíteselo al Señor. ¿Sabe cómo es permitirle a Jesús que Él actúe en medio de nuestra tormenta? Cuando le buscamos en oración. Cuando le decimos: Señor, aquí estoy desesperado, ya no tengo recursos, este callejón parece que no hay ninguna luz encendida. Pero Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Quizás cada uno de nosotros ha pasado por momentos duros, pero recuerde que Dios escucha las súplicas a su debido tiempo. Hermanos, qué desesperados somos. A veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, pero Dios dice: no es a tu manera, es a mi manera. ¿Sabe que es como, por ejemplo, nos quejamos de todo? Por ejemplo, cuando hay mucha lluvia, que ya no llueva, porque queremos manejar las cosas a nuestra manera. Cuando hace mucho frío, queremos calor, porque queremos manejar las cosas a nuestra manera. Y nos quejamos del frío, nos quejamos del calor. Hermanos, dejemos que Dios actúe como Él quiere en nuestra vida, no como nosotros queremos. Él tiene control de tus problemas y circunstancias. Recuerda las palabras de Jesús: porque nada hay imposible para Dios. Los discípulos clamaron y le permitieron actuar, despertaron al Maestro. ¿Y qué hizo Jesús? En el versículo 39, y levantándose, mire qué palabras maravillosas las que dice Marcos. Jesús lo que hizo fue, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué pasó? Cesó el viento y se hizo grande bonanza.
calla y enmudece. Pero los discípulos le permitieron al Señor actuar. Saben, hermanos, que a veces Dios nos dice: hey, toma la derecha. ¿Y qué hacemos nosotros? A veces agarramos la izquierda. Si Dios te dice: hey, vete por este camino, hermano, el camino de Dios siempre va a ser mejor que el camino de nosotros. Permitámosle actuar al Señor. No nos vayamos ahí por nuestra propia sabiduría, nuestros propios caprichos, nuestra propia inteligencia. Porque yo sé que somos buenos, sé que somos inteligentes. Dios nos ha dado dones, sentido común, y somos muy buenos para muchas cosas. Pero hay cosas que no las podemos manejar. Hay cosas que no las podemos controlar. Lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, toma control, actúa en medio de mi tormenta. Pero que se haga a tu manera y no a mi manera. Recuerda esto, hermano. En cada tormenta de tu vida, lo que Jesús va a demandar de ti es fe. Porque en el versículo 40 Jesús les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ¿qué es lo que Jesús va a reclamar de cada uno de nosotros? Fe, fe, fe. Y me gusta esto con lo que voy a terminar. Y lléveselo siempre en su corazón. Nadie que sufre tormentas en la vida es olvidado por Dios. Nadie. Absolutamente nadie. Nadie que sufre tormentas en la vida es olvidado por Dios. Sufres momentos de desesperación. Eso es una tempestad en tu vida. Yo te preguntaría: ¿cuáles son esas tormentas que te están haciendo perder el control? Dios no se ha olvidado de ti. ¿Piensas que Dios se olvidó de ti? ¿Piensas que ya no vale la pena seguir? A veces pensamos que ya no vale la pena ni levantarnos. Pero vale la pena, hermanos. No te detengas. Lo peor que podemos hacer es quedarnos sentados y frustrados. Lo peor que podemos hacer es sentarnos y que Satanás neutralice nuestras vidas, poniendo temor en nuestro corazón y no seguir caminando. El Señor jamás se va a olvidar de tu sufrimiento y de tu pena. Jesús jamás se olvida de aquellos que están pasando tormentas complicadas en la vida. Me hace recordar lo del Salmo 34:5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Versículo 17 del Salmo 34. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas podrán ser las tormentas en tu vida, pero de cada tormenta el Señor te librará. Jesucristo, Dios, no se ha olvidado de ti. Él, hermano, está contigo en medio de tu tormenta. Solo confía y espera en el Señor y el Señor va a hacer. Mire, Nahum capítulo 1 versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y yo creo que eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Yo quiero que esta mañana todos nos pongamos de pie y que leamos el Salmo capítulo 9, versículos 7 al 9. Y vamos a leerlo juntos, porque esta mañana yo quiero que entendamos, cada uno de nosotros, que el Señor no se olvida de nosotros. Salmos capítulo 9, versículo 9. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Salmos capítulo 9, versículos 7 al 9. ¿Me presta su Biblia, hermana Silvia, por favor? Gracias. Mire lo que dice este Salmo, capítulo 9, versículo 9. Dice la palabra de Dios: pero Jehová, ¿están conmigo? Léanlo por favor. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre,
refugio para el tiempo de angustia. Versículo 10. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Jehová está con nosotros, y Él es refugio del que sufre, y Él es refugio del pobre. Jesús está en medio de tu tormenta. Démosle un fuerte aplauso a Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre Santo, te damos gracias esta mañana. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por tu amor. Gracias, Padre, porque tú estás en control de todas las cosas. Bendecimos tu nombre, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido. Padre Santo, guarda nuestras vidas. Pedimos que tú tomes el control, el timón de nuestra barca, y pedimos que tal como lo hiciste con los discípulos, que tú estés con nosotros siempre, porque tú jamás te olvidas de los que sufren. Bendice nuestros diezmos y ofrendas, porque te lo pido en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.